Estimados alumnos, llega el momento de comenzar la aproximación a otro de los grandes autores que ha marcado la historia de la filosofía. Efectivamente, por la foto hablamos de Descartes, un autor clave en la época de la modernidad. Antes de empezar propiamente por la reflexión sobre su pensamiento, me gustaría, al hilo de este autor, hacer un alegato del pensamiento. Vivimos en una sociedad donde pensar es un producto de lujo. Descartes nos dejará gran cantidad de intuiciones, pero lo más importante no es lo que dice, sino las propuestas de fondo que él hace. Y uno de los elementos que más determina es que pensar, la razón, son piezas clave en el juego del proceso de humanización. Vamos a acercarnos a dos pinceladas muy breves del marco histórico y del marco filosófico. Dos elementos clave. Hablar del marco histórico es entender que el contexto en el que vive Descartes hereda una gran cantidad de cismas marcados por la diferencia entre católicos y protestantes, pero no podemos olvidar que hay una gran cantidad de enfrentamientos armados. Una de las grandes batallas o de las grandes guerras, la Guerra de los 30 años, en la que René Descartes participa activamente. Y esto, como cualquier contexto bélico, lleva a los ciudadanos a una situación de desencanto. En este caso, buscando la necesidad de un Dios filosófico que sea capaz de aunar, de unir a los hombres. Otro rasgo fundamental en el que se desenvuelve la filosofía de René Descartes es el contexto de la monarquía absoluta. Los poderes de los reyes acumulan los poderes de la nobleza, el clero, el pueblo llano. Se mantienen estos estamentos, pero hay una gran acumulación de poder por la monarquía absoluta. Es verdad que aparece la clase burguesa, pero hay un poder absoluto, un símbolo clave en Luis XIV. En el marco filosófico, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues podríamos decir que el Renacimiento hunde en una crisis la relación de la filosofía y la razón, como sabemos. Esta crisis evidente va a desencadenar la búsqueda del papel de la razón. Esto va a hacer establecer un sistema profundamente escéptico con toda la filosofía anterior, pero siempre en un contexto de contradicción, porque el contexto académico era un contexto medieval todavía. Ellos se formaban con autores medievales, pero el nacimiento de la propia filosofía renacentista, los atisbos de la nueva ciencia, van a desarrollar un gran escepticismo en la filosofía anterior. ¿Y por qué se va a transformar este marco filosófico? Pues va a haber en primer lugar un desarrollo de la plena confianza en la razón. Se va a hablar de las ideas innatas como ideas con las que el hombre nace. Se va a buscar una ciencia universal y única. Y se va a buscar una moral que esté marcada decididamente por la mera razón y no por la fe como estaba establecido anteriormente. Si tuviéramos que entender a Descartes, tendríamos que introducir algunos vocablos clave. Descartes quiere romper con la filosofía anterior. Quiere empezar de nuevo. Quiere establecer un sistema filosófico nuevo, acorde a los nuevos tiempos. El Renacimiento le influye decididamente, ya que ya se presentan los primeros atisbos del pensamiento filosófico. Y hay un elemento clave que determinará el pensamiento de Descartes, las matemáticas. Él intentará aplicar en la filosofía ese método clave que posibilite el acceso a la verdad, tal como lo establecía el saber matemático. El método, según Descartes, es el instrumento para guiar la razón y posibilitar que su uso sea el más correcto. Él propuso 4 grandes reglas o preceptos que vamos a ir detallando poco a poco y que determinan la verdad de los hechos.
En primer lugar, él habla de la necesidad de quedarnos con las verdades que sean evidentes. Cuando hablamos de ideas evidentes, hablamos de representaciones de la mente y quedan fundados en la razón. Las grandes verdades que él busca son un tipo de verdades que no son adventicias o facticias, sino que son innatas. Verdades con las que el hombre consideramos claras y distintas y que la razón y emanan de la razón y no de la experiencia sensible. El segundo precepto es el del análisis. Hay que dividir los problemas en tanto partes tenga para reducir siempre lo más complejo a lo más sencillo. Él propone un tercer paso, la síntesis. Hemos de conducir nuestros pensamientos, comenzando por los más simples hasta el conocimiento más compuesto. Aquí se aplica la deducción, la deducción. Y la cuarta regla es la comprobación o el reencuentro, donde tendremos que hacer todas las enumeraciones posibles para llegar a la verdad de las cosas, después de los pasos 1, 2, 3 y 4. Por tanto, y por lo que estamos viendo, es el método, como podemos ver, es su gran apuesta. Es la apuesta de lograr un sistema que garantice al hombre el acceso a la verdad de las cosas. Y para ello necesitamos un camino. El método es el camino, pero hay una actitud vital. La actitud vital y filosófica por parte de Descartes es esta, es la duda. Es una actitud que pone al hombre con una capacidad de poner en cuestión todo lo que había aceptado como cierto o como verdadero. Cuando hablamos de duda, en el fondo es asumir que tenemos una ausencia de certeza en el conocimiento de algo, pero no es una duda como punto final, es una duda como punto de arranque. En este contexto aparece su propuesta filosófica, marcado por el escepticismo, insisto, como punto de partida. Hablamos de la duda de los sentidos, hablamos de la duda porque no sabemos distinguir la vigilia y el sueño, y hablamos de la duda porque ¿y si hay un genio maligno que nos lleva al error en razonar? En todos los casos, la duda se convierte en un camino, en un talante, en una actitud que dinamizará la búsqueda. Esa duda es una duda metódica en el pensamiento cartesiano. Como veremos diciendo, la duda no es el punto y final. En Descartes la duda es el punto de arranque. Con la duda Descartes llega a la primera gran verdad, al primer elemento determinante en su pensamiento. Nos encontramos con la primera certeza. Pienso, luego existo. ¿Con esto qué queremos decir Descartes? Dudar, podemos dudar, pero dudar es un movimiento del pensamiento y el pensamiento requiere de un sujeto pensante. ¿Esto qué quiere decir? Que su primera idea clara y distinta es la existencia de un yo, de un sujeto que piensa. Podremos dudar de muchas verdades, de muchas y determinantes, pero hay una primera verdad que es incuestionable. Esa primera verdad que es incuestionable viene representada en ese modelo de pienso, luego existo. Esa verdad se va a convertir en el canon de verdad. Yo soy un sujeto pensante, que no puedo dudar de mi existencia. Puedo dudar de mi estructura, de la estructura de fuera, pero que hay un yo que piensa, no podemos dudar. Por tanto, de la duda nace la primera de las gran verdades. Pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. Pero cuando decimos que existimos, ¿cómo está estructurado ese yo?
Bueno, ese yo es la suma de dos tensiones o de dos elementos determinantes. Hablamos del yo como cosa pensante, como alma, como razón, y hablamos de yo como cosa extensa, como el cuerpo. En Descartes sigue las mejores de las tradiciones clásicas, la separación, el dualismo antropológico como una clave determinante para entender la verdad del hombre. El hombre no es unidad, no es reconciliación todavía, sino que es la suma de dos elementos que podemos identificar como irreconciliables, la res cogitan o la res extensa. Y llega la segunda gran verdad en el pensamiento cartesiano. Cuando hablamos de la segunda verdad hablamos de que Dios existe. Hemos hablado de la duda, hemos hablado del cogito o de pienso, luego existo. Y ahora llega la tercera gran verdad, la tercera gran certeza, la segunda gran certeza, perdón. Y es que él considera que cuando yo pienso la idea de un ser perfecto, la idea de un ser infinito, esa idea no puede estar creada por mí, porque si algo define al hombre es la experiencia de finitud. Él, desde la idea de un ser perfecto, concluye la existencia de ese mismo ser perfecto. Yo no puedo ser dador de esa vida ni de esa realidad. La idea de Dios no puede proceder de mí. Es una realidad infinita, causada solo por Dios. Y es más, Dios no solo causa su idea en mí, sino causa mi propia existencia. Es un argumento ontológico muy parecido al de San Anselmo. La clave es esta. Si yo poseo la idea de Dios, esta idea de Dios solo puede provenir de fuera, no proviene de mí. De ahí concluimos la existencia de Dios. Pero no solo confiamos en la existencia de Dios, sino que Dios me permite reconocer la existencia del mundo sensible. Dios es la garantía de la imposibilidad del engaño. Dios no nos va a engañar. Dios no nos va a engañar. Dios no nos puede engañar. Llegados a este punto, tendremos que ver la existencia de otros autores racionalistas que, como Descartes, entendió que la gran clave en humano para entender y para buscar la verdad tendría que ser la razón. Hablamos por ejemplo, de Malebranche, un autor también racionalista y clave. Hablamos de Spinoza, otro autor que ha dejado a la historia una gran cantidad de herencia filosófica. Hablamos de Leibniz, otro autor que ha pasado a la historia por la importancia y por ser clave en la exigencia de un pensamiento racional. Queridos alumnos, acabamos la presentación de un autor, como podemos llamar a Descartes. Pero el siglo XXI sigue demandando necesariamente un pensamiento racional que sea capaz de mitigar la dinámica de la inhumanidad, la dinámica del maltrato de la persona que no vive por y desde la razón.